Hola amigos y amigas de mi amigo Freud. Vamos a seguir con la... voy a ajustar un poquito mejor la inclinación de la pantalla. Digo que vamos a seguir con la serie de psicometría. Bueno, nos habíamos quedado en el día de ayer indicando que comenzábamos la parte segunda de esta serie, evaluación de las propiedades métricas de los instrumentos de medición psicológica. Habíamos anunciado que comenzábamos esta parte segunda. Lo que no habíamos dicho y decimos ahora es que comenzamos hablando de la fiabilidad de las puntuaciones. A eso nos vamos a dedicar en varios vídeos que comienzan por este. Un momentito que quiero comprobar una cosa. Bien. El sumario de esta unidad temática, como las llamamos, comienza como siempre por unas orientaciones didácticas. Seguiremos hablando del problema del error de medida para introducirnos o para introducir el modelo lineal de Spearman. A continuación hablaremos de test paralelos y de las condiciones de paralelismo. Seguiremos con la interpretación teórica del coeficiente de fiabilidad. Hablaremos de los tipos de errores de medida. Continuaremos con los factores que afectan a la fiabilidad, comenzando por la longitud del test y siguiendo por la variabilidad de la muestra. Seguiremos con la fiabilidad como equivalencia y como estabilidad de las medidas. Comenzando por el método de las formas paralelas y siguiendo por el método test-retest. Continuaremos con la fiabilidad como consistencia interna. Después de haber visto, como decimos, la fiabilidad como equivalencia y como estabilidad de las medidas. Ahora, fiabilidad como consistencia interna. En este sentido, hablaremos de los métodos basados en la división del test en dos mitades. Hablaremos de Spearman-Brown, de Rulon y de Goodman-Flanagan. Después de los métodos basados en la división del test en dos mitades, los métodos basados en la covariación entre los ítems. En este contexto, coeficiente alfa de Cronbach, y hablando de este coeficiente o estudiando en el estudio, con ocasión del estudio de este coeficiente de Cronbach,
el estimador insesgado de alfa y el coeficiente alfa como límite inferior del coeficiente de fiabilidad. Además, inferencias sobre alfa. Finalmente, casos particulares del coeficiente alfa. Dentro de los métodos basados en la covariación entre los ítems. Pasaremos a los coeficientes basados en el análisis factorial de los ítems. Teta y omega. Y por último, el coeficiente beta de rayo. Esto dentro de la fiabilidad como consistencia interna. No lo olvidemos. Métodos basados en la división del test en dos mitades. Métodos basados en la covariación entre los ítems. Coeficientes basados en el análisis factorial de los ítems. Y el coeficiente beta de rayo. Pasamos a la estimación de la puntuación verdadera de los sujetos en el atributo de interés. Seguimos con la fiabilidad de una batería de test y ya finalmente, después de haber abordado todos los contenidos teóricos y su exposición, los correspondientes ejercicios de autoevaluación, sus soluciones, un apéndice, ya explicaremos el contenido de este apéndice, y una oportuna bibliografía complementaria. Así pues, recordemos fiabilidad como equivalencia y como estabilidad de las medidas, fiabilidad como consistencia interna. Bien, pues pasamos a las orientaciones didácticas que abren siempre nuestras unidades temáticas en esta serie. En los vídeos anteriores se han expuesto los principios básicos para la construcción de test y las principales técnicas de construcción de escalas de actitudes. Se cumple así la primera etapa de la construcción de los instrumentos de medición psicológica. Hasta el momento se cuenta con una prueba piloto que se ha aplicado a una muestra de sujetos a los que se les han asignado sus puntuaciones correspondientes. Vamos a comenzar ahora el estudio de la segunda parte del proceso, la evaluación de la calidad métrica de la prueba piloto y la construcción del instrumento de medición definitivo. Hemos intentado aclarar en cierta medida los distintos términos utilizados en relación con estos instrumentos: test, escalas, cuestionarios, etc. Sin embargo, a partir de este momento y teniendo en cuenta que la forma de llevar a cabo la evaluación de la calidad métrica es la misma, vamos a seguir las mismas normas que en los Standards for
Educational and Psychological Testing. Recordemos, EIRA, APA, APA, NCME 2014, que utilizan estos estándares el término test para referirse a todos estos instrumentos de evaluación. Esta fase de evaluación de la calidad del test debería comenzar por el análisis de la calidad de los ítems, ya que, como se ha comentado con anterioridad, dado que los ítems son las unidades elementales del test, difícilmente se podrá contar con un buen test si los ítems que lo forman son de mala calidad. Durante el proceso de construcción de la prueba inicial, se ha explicado la forma de llevar a cabo una parte del análisis de los ítems a partir de la revisión crítica del contenido de los mismos por un grupo de expertos o jueces. No obstante, quedaría por hacer otro tipo de análisis que no estuviera basado en juicios subjetivos, sino en un análisis objetivo basado en las respuestas que han emitido los sujetos a los ítems. Dado que para llevar a cabo este tipo de análisis es necesario que nuestros espectadores se hayan familiarizado con los conceptos de validez y fiabilidad, entre otros, el tema o la cuestión dedicada al análisis de los ítems será expuesta más adelante. Una vez evaluada la calidad de los ítems del test y eliminados aquellos que no se consideran adecuados, el paso siguiente será la evaluación de la calidad global del test, que incluye, entre otras cosas, la evaluación de la precisión y estabilidad de las medidas, lo que llamamos fiabilidad, y la pertinencia de las inferencias realizadas a partir de las puntuaciones obtenidas, lo que llamamos validez. En este vídeo y en los posteriores se analiza el problema de la fiabilidad y precisión de la medida, tratando de encontrar respuesta a la pregunta de hasta qué punto las puntuaciones obtenidas por los sujetos en la prueba que se les ha aplicado están afectadas por errores de medida y en qué cuantía. En el vídeo siguiente nos dedicaremos al estudio de la fiabilidad desde la perspectiva de los test referidos al criterio. Si no nos da tiempo, desde luego en próximos vídeos lo haremos. Comenzamos
el tema que nos ocupa con una alusión al problema del error de medida, centrándonos en los errores aleatorios y en cómo el modelo lineal propuesto por Spearman intenta buscar soluciones a esta cuestión. Seguidamente, presentamos los distintos tipos de errores aleatorios con los que nos podemos encontrar al aplicar un instrumento de medición. A continuación, introduciremos la definición, dentro de la teoría clásica de los test, del coeficiente de fiabilidad, haciendo mención de los distintos factores que pueden influir en su cuantía, como pueden ser la longitud del test y las características de la muestra a la que se aplica, y explicando la necesidad de establecer procedimientos empíricos que nos permitan estimarlo. El método de las formas paralelas, el método test-retest y los métodos basados en la consistencia interna del test, indicando cómo se deben interpretar los coeficientes obtenidos. A continuación presentaremos 3 procedimientos que permitirán estimar el nivel real del sujeto en el rasgo o característica que mide el test, o sea, su puntuación verdadera. Cuando estudiéis o visionéis estos vídeos, os recomiendo que hagáis hincapié en los siguientes puntos básicos. En primer lugar, conocer los supuestos básicos del modelo lineal de Spearman, así como las deducciones que se puedan hacer a partir de esos supuestos. En segundo lugar, tener muy claros los conceptos de error de medida y fiabilidad. En tercer lugar, saber diferenciar los distintos tipos de error de medida. En cuarto lugar, conocer la influencia que pueden tener en el coeficiente de fiabilidad factores como la longitud del test y la variabilidad de la muestra de sujetos a los que se aplica. Conocer los procedimientos empíricos para estimar el coeficiente de fiabilidad. Diferenciar entre la fiabilidad como estabilidad temporal de las puntuaciones obtenidas en el test y como consistencia interna de los ítems del test. Y diferenciar entre los distintos procedimientos para estimar la puntuación verdadera de un sujeto en un test. Una nota. Para aquellos espectadores interesados, al final de los vídeos que dedicamos a este tema de la fiabilidad, incluiremos un apéndice en el que ofrecemos las demostraciones de algunas de las fórmulas más significativas que irán apareciendo a lo largo de esta serie de vídeos, como digo. Porque no olvidemos, nos estamos dedicando al estudio de la fiabilidad de las puntuaciones. Comencemos con el problema del error de medida, ya encarando el tramo final de esta grabación. Uno de los requisitos fundamentales en cualquier teoría de la medición es la fiabilidad y precisión de los instrumentos utilizados para medir una determinada característica. La medición en psicología no está exenta de este requisito y debemos contar con instrumentos que sean fiables y por consiguiente libres en la medida de lo posible de errores de medida.
El concepto de error de medida es un concepto básico en psicometría, como podéis entender fácilmente. Se define el error de medida como la diferencia entre la puntuación empírica obtenida por un sujeto en un test y su puntuación verdadera, entendiendo por test cualquier instrumento de medición psicológica. Si aplicáramos n veces un test a un mismo sujeto, con la finalidad de determinar su capacidad en una determinada característica, es casi seguro que las puntuaciones obtenidas por ese sujeto serían muy parecidas, pero nunca iguales, observándose que en algunos casos el valor de la puntuación empírica estará por encima de la puntuación verdadera del sujeto, la que realmente indica la capacidad que tiene, y en otros por debajo. En cualquier caso, será responsabilidad del investigador construir pruebas que den lugar al mínimo error de medida posible y que la puntuación obtenida proporcione el mayor grado de información real sobre la característica objeto de estudio. A veces los errores de medida no son debidos al propio instrumento de medición, sino a cambios que operan en el propio sujeto y que pueden ser atribuidos a diversas razones. Su motivación cuando realiza la prueba. Que conteste al azar algunos de los ítems. Las condiciones físicas en que se encuentre, etc. Estos son errores de carácter aleatorio e impredecibles, con los que hay que contar y tratar de controlar para que no interfieran de manera significativa en las predicciones que podamos hacer acerca de su capacidad. Son los errores de los que se va a ocupar la fiabilidad. En un apartado posterior, seguramente lo trataremos en el siguiente vídeo, veremos con más detalle los distintos tipos de errores de medida que existen. De lo dicho hasta ahora, se puede deducir, en primer lugar, que si aplicamos repetidas veces un mismo test a un sujeto, lo más probable es que obtengamos puntuaciones distintas en las diferentes aplicaciones. Y en segundo lugar, que cuando un sujeto obtiene una puntuación en un test, dicha puntuación estará afectada por errores de medida. Este hecho nos lleva a plantearnos la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos saber cuál es el valor real del sujeto en la característica que estamos estudiando? Para ello, hay que acudir a alguna de las teorías que se han ido desarrollando y que nos van a proporcionar los medios para hacer estimaciones acerca de la cuantía de error que afecta a las puntuaciones empíricas y acerca del verdadero nivel del sujeto o sujetos en la característica que se está midiendo. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí para darle unidad de contenido a la entrega de hoy de mi amigo Freud en la serie Psicometría. Espero que esta grabación haya sido de vuestro agrado,
que os haya resultado útil, interesante, como siempre me gusta decir, valiosa desde algún punto de vista. Si es así, por favor, le dais like, me gusta, para que pueda recibir el oportuno y necesario feedback que guíe mi trabajo en el canal. A cada uno de vosotros y vosotras os animo a suscribiros a mi amigo Freud, tanto si sois asiduos a sus contenidos y por alguna razón todavía no lo habéis hecho, como si acabáis de conocernos en este último caso, pues quizá lo más apropiado sería que os dierais un paseo primero, en sentido metafórico, por los contenidos de mi amigo Freud. Si me disculpáis la inmodestia, estoy convencido de que tras ello pasaréis a integrar, a formar parte de esta gran familia que constituye la audiencia de mi amigo Freud. Os recuerdo que mi amigo Freud, es también el vuestro. Así ha sido siempre. Desde el comienzo de esta andadura, de esta aventura, que en pocos días cumplirá 1 año de vida. Os recuerdo igualmente que mi amigo Freud está siempre encantado de contar con vuestra atención, con vuestra presencia, compañía, apoyo y compromiso para con este proyecto que lleva su nombre. Bueno, no tengo nada más que añadir, así que me despido de todos y todas con un saludo muy afectuoso, con mis mejores deseos y con la esperanza de que nos reencontremos con ocasión del próximo vídeo que subiré al canal y que os aseguro no tardará en llegar. Bueno, pues hasta el próximo vídeo, pues que estéis bien. Chao.